Muy buen día, jóvenes. En esta ocasión, pues vamos a ver el tema sobre la termodinámica. La termodinámica es la disciplina fenómeno lógico de la física que estudia los procesos de transformación de la energía calorífica en energía mecánica y viceversa. Existen dos tipos de procesos termodinámicos: los irreversibles, cuando el sistema sufre un cambio y no se puede regresar a su estado original, y los reversibles, cuando el sistema sufre un cambio y puede regresar a su estado original. El equilibrio termodinámico. Para que un sistema esté en equilibrio termodinámico, es necesario que satisfaga las siguientes condiciones: que no haya intercambio de energía con los alrededores, que el sistema no gane ni ceda calor desde o hacia los alrededores, que el sistema no realice trabajo sobre los alrededores, ni que estos realicen trabajo sobre el sistema. Y si un sistema se encuentra en equilibrio termodinámico, o sea, que no posea una energía interna U definida, si el sistema sufre algún cambio, ya sea por transferencia de calor o trabajo, tendrá entonces un cambio de energía interna, ¿sí?, llamado incremento de energía, incremento U. De las leyes de la termodinámica, ¿sí?, tenemos la ley cero de la termodinámica, que consiste en: si un sistema A está en equilibrio termodinámico con un sistema B, y el sistema B está en equilibrio termodinámico con un sistema C, entonces el sistema A está en equilibrio termodinámico con el sistema C. Bien, ¿qué es el trabajo termodinámico? Recordar en mecánica que el trabajo es igual a la fuerza por la distancia. Por lo tanto, el trabajo termodinámico, ¿sí?, va a ser igual a la presión inicial por el volumen inicial multiplicado por el logaritmo natural del volumen final entre el volumen inicial. ¿Y en qué nos dice la primera ley de la termodinámica? Nos dice que la suma del calor añadido sobre un sistema menos el trabajo realizado por él determina el cambio en su energía interna. Por consiguiente, su fórmula nos dice que el cambio de energía interna va a ser igual al trabajo, sí, perdón, al calor ganado o cedido menos el trabajo. El trabajo es negativo porque disminuye su energía interna del sistema. ¿Qué nos dice la segunda ley de la termodinámica? Nos dice que cualquier sistema que regresa, que ocurre espontáneamente, produce un aumento de entropía del universo. ¿Y qué es la entropía? Es el desorden molecular de un sistema, o sea, la energía que no estamos utilizando, ¿sí?, la energía liberada. ¿En qué nos dice la tercera ley de la termodinámica? Ninguna máquina térmica es capaz de alcanzar el cero absoluto de temperatura. Hablamos del cero absoluto como los Kelvin o los Rankine, dependiendo el sistema que estemos utilizando. De las leyes de los gases ideales tenemos la ley de Boyle-Mariotte, que nos dice
que cuando un gas se mantiene a temperatura constante y aumenta la presión a la que está sometido, su volumen disminuye. Por el contrario, cuando disminuye la presión, su volumen aumenta. La expresión que se describe esta ley, conocida como la de Boyle-Mariotte, es presión inicial por volumen inicial va a ser igual a la presión final por el volumen final. La ley de Charles. ¿Qué nos dice la ley de Charles? Que relaciona la variación del volumen de un gas con el cambio en su temperatura cuando la presión se mantiene constante. Si aumenta la temperatura del gas, aumenta su volumen. De la misma forma, si la temperatura disminuye, también el volumen. La expresión matemática para esta ley es: volumen inicial entre temperatura inicial va a ser igual al volumen final entre la temperatura final. Bien, tenemos la ley de Gay-Lussac. La ley de Gay-Lussac relaciona la variación de presión de un gas ideal cuyo volumen es constante. La variación de su temperatura, con la variación de su temperatura. Si aumenta la temperatura del gas, aumenta la presión. De la misma forma, si la temperatura disminuye, también la presión disminuye. La expresión matemática para esta ley es: presión inicial entre temperatura inicial va a ser igual a la presión final entre temperatura final. La ley general para los gases ideales dice: al relacionar las tres leyes anteriores, obtenemos una ecuación que satisface las condiciones de presión, volumen y temperatura para los gases ideales. Bien, lo cual tenemos que presión inicial por volumen inicial entre temperatura inicial va a ser igual a presión final por volumen final entre temperatura final. Y finalmente tenemos la ley de Avogadro. La ley de Avogadro relaciona la cantidad de un gas en moles con sus variables de estado, presión, volumen, temperatura. Esta ley establece que un mol de cualquier sustancia gaseosa siempre tendrá el mismo número de partículas, por lo que siempre ocupará un volumen definido bajo condiciones de presión y temperatura también definidas. La combinación de esta ley y la ley de los gases ideales se puede expresar matemáticamente como: presión por volumen es igual al número de partículas por la constante de proporcionalidad por la temperatura. Bien, la nomenclatura. Sí. U, pues es la energía interna expresada en joules. Incremento de U es el cambio de energía interna también expresada en joules. W es el trabajo termodinámico, ¿sí?, expresado también en joules. P, que es igual a PO, o sea, cualquiera de los dos que se encuentre, significa que es la presión inicial. Sus unidades son los pascales, que son PA. Un pascal es igual a un newton entre metro cuadrado. También a la presión se le conoce como esfuerzo volumétrico, que es igual a la fuerza entre el área. Observen ustedes aquí, fuerza entre área. La fuerza está expresada en newtons, aquí está, y el área expresada en metros cuadrados, aquí está.
Por lo tanto, fuerza entre área nos da las unidades pascales. Fuerza entre área es igual a presión, es igual al esfuerzo volumétrico. Fuerza, pues ya conocen ustedes, está aplicada en newtons. Es la fuerza aplicada expresada en newtons. A es el área donde la fuerza es aplicada, expresada en metros cuadrados. B o BO significa que es el volumen inicial. También cualquiera de los dos que se encuentren significa que es el volumen inicial. Puede estar expresada en litros o puede estar expresada en metros cúbicos, dependiendo cómo se acomoden mejor para poder tener un mejor resultado. BF, que es el volumen final, expresado en litros o metros cúbicos. Q, que es el calor ganado o cedido por el material o sustancia. Puede estar expresado en calorías o en joules. TF es la temperatura final expresada en grados centígrados. También aquí puede ser T o TO, que indica la temperatura inicial de la sustancia o material, expresada también en grados centígrados. CE es el calor específico del material, expresada en calorías entre gramos por grados centígrados. ¿Sí? Y una atmósfera, o sea un ATM, es igual a 1.013 por 10 a la 5 pascales, o sea 1.013 por 10 a la 5 newtons entre metros cuadrados. Bien. En los procesos termodinámicos tenemos 4 procesos termodinámicos: los procesos isotérmicos, los procesos isocóricos, los procesos isobáricos y los procesos adiabáticos. Ok, vamos explicando cada uno de ellos. El proceso isotérmico, sus características, pues su temperatura es constante. Se apoya mucho en la ley de Boyle-Mariotte, donde la potencia inicial por el volumen inicial, presión inicial por el volumen inicial es igual a la presión final por el volumen final. ¿Sí? Si se aplica la primera ley de la termodinámica, pues el calor va a ser igual al trabajo termodinámico. Por lo tanto, el trabajo termodinámico va a ser igual a la presión inicial por el volumen inicial por el logaritmo de el volumen final entre el volumen inicial. Por lo tanto, ¿sí?, no hay cambio de energía interna, por ejemplo. Por lo tanto, el cambio de energía interna va a ser igual a 0, ¿sí? Lo cual, pues es relevante que dijéramos que no existe cambio de energía interna. Para el proceso isocórico, su característica primordial es que el volumen es constante. Utiliza la ley de Gay-Lussac, donde la presión inicial entre la temperatura inicial va a ser igual a la presión final entre la temperatura final. ¿Sí? La aplicación de la primera ley de la termodinámica nos dice que el cambio de energía interna va a ser igual al calor de
de la sustancia. Por lo tanto, no hay trabajo mecánico, o sea, no hay trabajo termodinámico, ¿sí? Para el proceso isobárico, nos dice sus características, que la presión es constante. Se apoya mucho en la ley de Charles, donde el volumen inicial entre la temperatura inicial va a ser igual al volumen final entre la temperatura final. Lo cual, si aplicamos la primera ley de la termodinámica, entonces nos dice que la energía interna, el cambio de energía interna, pues va a ser igual al calor menos el trabajo termodinámico. ¿Sí? El calor ganado cedido menos el trabajo termodinámico. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué es el trabajo termodinámico? Es realizado por el cambio de volumen a presión constante. Por último, el proceso adiabático. ¿Cuáles son sus características? Pues la temperatura aumenta. Dice, ni la presión, ni la temperatura, ni el volumen son constantes. Por lo tanto, ¿sí?, el cambio de energía interna pues va a ser igual a menos el trabajo termodinámico. Por lo tanto, el calor va a ser igual a cero. ¿Sí? O sea, no hay ningún cambio. ¿Sí? No hay intercambio de calor. Ok, dado este resumen, ¿sí?, vemos el primer problema. Nos dice que cuánto trabajo realiza un gas ideal que se expande 5 litros a 10 litros si la presión es constante e igual a 25 atmósferas. Primero que nada, vemos que dice que la presión es constante. ¿Sí? Presión constante. Por lo tanto, esto me dice que es un proceso isobárico. ¿Y por qué? Porque es un proceso isobárico. Bien, ¿cuál de ellos tiene una presión constante? ¿Sí? Pues aquí tenemos que es el proceso isobárico, ¿sí?, donde el cambio de energía interna va a ser igual al calor menos el trabajo. Nos dice que el cambio de energía interna va a ser igual al calor menos el trabajo. Por lo tanto, el trabajo pues es igual a la presión por el volumen final menos el volumen inicial, ¿sí?, tal como lo expresamos aquí. Acá está. Ok. Ahora, nos dice que son
5 litros. Vamos a convertirlos a metros cúbicos. A ver. Si un metro cúbico es igual a 1000 litros, ¿cuántos metros cúbicos serían 5 litros? 5 por 1 entre 1000. Por lo tanto, 5 litros va a ser igual a 0.005 metros cúbicos. Esto es nuestro volumen inicial. Ahora, del volumen final nos dice que es de 10 litros, lo cual, al igual, si un metro cúbico es igual a 1000 litros, 10 litros, ¿cuántos metros voy a tener? Serían 10 por 1 entre 1000. Serían 0.01 metro cúbico. Ya tengo volumen final. Entonces, aplicamos la fórmula que nos dice que el trabajo va a ser igual a la presión, que nos dice que son 25 atmósferas. Entonces, 25 atmósferas, pero, a ver, vamos por partes. Una atmósfera es igual a 1.013, si mal no recuerdo, por 10 a la 5 pascales. Por lo tanto, 25 atmósferas que multiplica a 1.013 por 10 a la 5 pascales, ...25 por 1.013 exponente a la 5 igual a 2, 4, 5 es igual a 2.532.500. pascales, que son newton metro cuadrado, newton entre metro cuadrado. Por lo tanto,
Aplicamos la fórmula y nos dice que va a ser igual a los 2.532, perdón, 2.532.500. Vamos a ponerle newton sobre metros cuadrados, que son los pascales, que multiplica al volumen final, que es 0.01 metro cúbico, menos 0.005 metros cúbicos. Ok, ya tenía el dato anterior en la calculadora por, abro un paréntesis, 0.01 menos 0.005, que va a ser exactamente lo mismo. Me da 12.662.5 newton. A ver, aquí me van a quedar metros cúbicos, entre metros cuadrados me va a dar metros, entonces va a ser newton por metro. Newton por metro me da joules. Por lo tanto, simplificando, serían 12.6625 kilojoules. Kilo porque ya estoy recorriendo 3 espacios, ¿sí? Y joules porque es la unidad. Muy bien. Seguimos. Ok. Otro ejemplo. Nos dice, ¿cuál es el cambio de energía interna de 200 gramos de nitrógeno si se calienta de 10 grados centígrados hasta 350 grados centígrados? Considera que el volumen permanece constante. Ok. Estamos hablando del volumen constante. Por lo tanto, este proceso es un proceso isocórico. Nos está pidiendo el cambio de energía interna, por lo tanto, el cambio de energía interna nos dice que va a ser igual al calor. ¿Sí? Entonces, si aplicamos la fórmula que nos dice que la cantidad de calor va a ser igual al calor específico de la sustancia por la masa por la diferencia de temperatura final menos la temperatura inicial. Ok, ¿y por qué es un proceso isocórico? Es la pregunta. Bien. ¿Qué nos dice? Que el volumen es constante. ¿Sí? Entonces, si el volumen es constante, se aplica la ley de Gay-Lussac, donde pues el cambio de energía interna pues va a ser igual a la cantidad de calor ganado o cedido del mismo material. Si ya tenemos los
datos, que en este caso es el nitrógeno, entonces el calor específico del nitrógeno si ven la tablita, van a ver que es igual a 0.250 calorías sobre gramos por grados centígrados. Entonces, ¿qué nos dice? Pues aplicamos donde tenemos que la temperatura final me dice que son 350 grados centígrados. La temperatura inicial es de menos 10 grados centígrados. ¿Qué más? Bien, entonces tenemos que el cambio de energía, que va a ser igual al calor ganado o cedido, y este es igual al calor específico, que lo tenemos aquí, que el calor específico me dice que es de 0.250 calorías entre gramos por grado centígrado, que multiplica a la masa, que son 200 gramos, por la diferencia de temperatura, que es que 350 grados centígrados menos, a ver, voy a poner un corchete, menos 10 grados centígrados. Ok, menos por menos me va a dar más 10 grados centígrados. Por lo tanto, serían 0.25 o 250, como lo quieran poner, por 200 por 360, igual a 18.000 calorías. ¿Sí? Gramos que está multiplicando, gramos que están dividiendo, se anulan. Grados centígrados que está multiplicando y grados centígrados que está dividiendo, se anulan. Por lo tanto, el resultado, vamos a tener 18.000 calorías, lo que es lo mismo a 18 kilocalorías. Muy bien, muchachos, eso es todo por el día de hoy. Si hay alguna duda, ya saben, contáctenme. Bueno, hasta la próxima.